Dios les bendiga, amados hermanos, Pastor Ricardo Torres, una vez más desde San José, California, desde el escritorio pastoral, para todos ustedes, hermanos, que nos conectamos a través de la palabra. Quisiera en este día, domingo, 10:15 de la noche, grabando para el día lunes, una palabra del Señor donde he estado hablando sobre el libro de Levíticos, el libro donde se encuentran todos aquellos que quieren servir en la casa del Señor. Y no solo que quieren servir, sino que están llamados para servir. Tienen talentos, tienen dones, tienen ministerios para aportar al tabernáculo del Señor. Hemos visto los de la lepra, hemos visto los sacerdotes con problemas de la tribu de Leví que salían con defectos, y hemos visto los sacerdotes que tenían que cuidarse de no perder sus turnos. Pero hay infinidades de trabajos. Hay tremendos, el trabajo más pequeño que se pueda ver. ¿Cuál podría ser el trabajo más pequeño? En el tabernáculo de Moisés podría verse como los que solo llevaban la carpa que cubría, o los que solo llevaban los lazos. Pero era tan importante la carpa como los lazos, como eran tan importantes las estacas, porque todos pertenecían a ese culto, a ese tabernáculo, como cuando en la iglesia se hace un servicio. Todo es parte de un culto. Así como las estacas agarraban los lazos y los lazos agarraban las cubiertas de tejón para cubrir, cada uno llevaba su función. No podía estar una estaca que no estuviera templando bien la cobertura, para que cuando llegara el arca y fuera introducida allí, ya estaba todo en su lugar. Y por eso que nos habla el libro de Levíticos de muchos tipos de servidores, pero nadie era menor que otro. Todos aportaban y todos necesitaban, como dice la palabra en Corintios, que los miembros son muchos y se necesitan los unos a los otros. Los pies necesitan también necesitan el soporte de los dedos de los pies. Todo tiene su función en el cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor me ha permitido traer pensamientos extraídos de la palabra del libro de Levíticos para enseñanza de nosotros, porque no menosprecies el don que Dios te ha dado. Como se le dijo a Timoteo, no menosprecies. Puede que la gente te diga, ¿qué haces en la iglesia? Y tú digas, bueno, yo solo barro en la iglesia, paso la vacuum o limpio, ordeno la silla. Pero es un gran trabajo para el reino de Dios, para los ángeles del Señor que están siempre vigilando, y que dice que hagamos todo sin murmurar. Que todo lo que hagamos, hagámoslo sin murmurar. O sea, el oficio que me toque en la iglesia de Dios sea siempre hecho con gozo. Entonces hemos estado hablando, amados hermanos, de tantos oficios. Como le digo, puede ser que en un momento yo hable solo de las estacas,
del templo de Moisés, o solo de los lazos, o solo de la cubierta, o solo los que cubrían todos los utensilios, cucharas, todo lo que se usaba allí y que se cubría con un pañuelos color púrpura. Todas esas cositas son detalles que son sombra de grandes cosas en este tiempo que en aquel tiempo fueron nada más sombras, pero que ahora ya no vivimos en la sombra, sino que vivimos en la realidad. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y miramos que cada uno que tiene un oficio de parte de Dios, lo vamos a ver, amados hermanos, que habían unos, como ya vimos, que eran los que repartían el pan. O sea, quiere decir que si ahí se movía pan, ahí se tenía que mover harina, y si había harina para estar poniendo los panes sobre la mesa de la proposición, que siempre tenían que estarse cambiando. Quiere decir que habían hombres de la tribu de Levi que eran panaderos, o sea, gente que sabía trabajar para hacer pan. Y profundidad de la palabra cuando, ¿verdad? Porque no tenían que hacer como aquel panadero que cayó preso con José en la cárcel del rey. Usted se recuerda. Pero ese panadero fue encontrado que había hecho fraude con el pan, porque el panadero era el encargado del palacio de Faraón, y algo le pasó con la harina, algo le pasó con el pan, que fue puesto en la cárcel porque se sospechaba que él estaba haciendo fraude. Cuando Dios encuentra a la gente que usa la palabra y está haciendo fraude con la palabra, es el tipo de panadero, porque en el tabernáculo sí habían panaderos ahí de la tribu de Leví, descendientes de Aarón y de Moisés. Tenían que usar una sola harina para hacer esos panes sin levadura, para ponerlos ahí. Entonces, cuando miramos, no se habla en detalle de los panaderos, pero como le digo, aquel panadero que algo hizo con la harina, algo leudó con la harina, que terminó siendo puesto en la cárcel junto con José. Pero en el sueño que tuvo el panadero, que llevaba canastos en la cabeza y con eran muchos sabores de pan, eran diferentes, pero que le dijo José en la interpretación, que en 3 días, porque él llevaba 3 canastos, y le dijo que en 3 días lo iban a colgar, iba a perder la vida. O sea, por eso es que yo siempre he hecho hincapié a todos los que predican, que enseñan, que uno hay que aproximar el púlpito con mucho temor y con mucho temblor, porque uno sabe que se está poniendo delante no solo de las ovejas que lo van a escuchar, sino de los ángeles de Dios y de los ángeles caídos. Entonces, cuando nosotros miramos que estaba eso, porque para hacer pan hay que conocer a alguien o hay que indagar con un panadero que sabe del oficio. Todo lo que se le pone al pan, como cuando se le pone para que se hinche el pan, le echan levadura para que pueda hincharse el pan y usted comerse un bolillo, un pan bien sabroso. Pero hay que saber lo que se le echa, ¿verdad? Se le combina con aceite. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, porque tú debes de tener un oficio,
con un talento, con una vocación en la iglesia que la debes usar, porque una de las cosas que le dice el Señor en el libro de Levíticos, capítulo 24, del 1 en adelante, le dice el Señor a Moisés que trajera el pueblo, que trajera aceite, aceite de aceitunas, pero que trajera aceite virgen. Vi qué tremendo, aceite puro. Pero también la palabra que dice allí es que trajera aceite de aceitunas que hubieran sido machacadas. O sea, tremendo. Por eso es que tú, si eres uno de los que Dios te ha dado el oficio de ser portador de aceite para el templo, no puedes descuidar ese oficio, como no podían descuidar el turno los sacerdotes, como no podían poner a un sacerdote levita, que no lo podían poner si tenía defecto alguno. También no cualquiera podía aparecer, porque la orden del Señor era que buscaran gente que trajera aceite de oliva puro o virgen, pero que hubiera sido machacado, hermano. ¿Qué quiere decir eso para el tiempo de hoy? Que vas a ver el video y que vas a pensar, ¿cómo puedo ser yo una aceituna que voy a aportar en el templo el aceite? Porque ese aceite era exclusivamente para el candelabro, para ponerlo en el candelabro. Y el candelabro, que es figura del Señor mismo, porque es como un árbol, ¿verdad? Cuando era edificado a martillo, pero que tenía partes vacías o huecas dentro para que pudieran meter a través de eso el aceite, para que cuando les pusieran las mechas y podría encender y alumbrar, porque era el lugar santo, porque el lugar santísimo no necesitaba esa luz. El lugar santísimo tenía la chequina, la presencia misma de Dios que alumbraba ese lugar. Ahí no tenía que haber ninguna luz extra. Entonces, cuando Dios te ha llamado para que seas luz, ¿por qué está este mundo en oscuridad? ¿Por qué este mundo hay otras cosas que parece que alumbran y que traen más atención de los ojos, de la conciencia del mundo natural, que le pone más atención la gente? Porque es que si el Señor dijo en los evangelios que tú y yo somos luz del mundo, que somos luz del mundo. Pero si verdaderamente estuviera en función cada uno de nosotros, como cuando en un estadio hacen para hacer un show, apagan las luces ciertos minutos para que se enciendan todas las lámparas de los celulares, es espectacular. Pero no, tú no eres una simple lámpara de un celular. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son la luz que alumbra este mundo. Pero ¿qué será que es más el poder de la oscuridad? Que la gente le ha gustado, que el Señor dijo,
vino la luz y la luz que envió Dios a la tierra la rechazaron. ¿Y en qué momento se volvió totalmente luz Jesús aquí en la tierra? Fue cuando lo exprimieron en el huerto de Getsemaní, que es prensa de aceite. Y cuando estaba en agonía, cuando estaba en el dolor, cuando estaba agonizando para entregar su voluntad, cuando ahí terminó la obra y le dijo a sus discípulos, levántense ya porque ahí viene el que me va a entregar. El Señor se volvió esa aceituna triturada, machacada. Por eso es que tú no deberías de protestar cuando estás pasando por pruebas, sea de enfermedad, sea económicas, sean emocionales, sentimentales, pérdidas de dinero, lo que sea. Tú no deberías de protestar porque la prueba, la crisis, lo que tú estés viviendo como desierto, es que si eres aceituna es necesario que te machaquen, que te trituren. Muchas veces te van a humillar en el trabajo, te van a pisotear, aunque tú sabes que no eres eso, pero Dios va a permitir que la gente hable de ti, que te hagan bullying, que te digan lo peor de ti, que digan que no sirves, que no eres bueno o buena para nada, pero es una parte de la machacada. Tráiganme, dile al pueblo, le dice, este pueblo especial que tenía que llevar el aceite de las olivas puras. O sea, cuando un vaso va a servir en la casa de Dios como aceite, como luz, vamos a decir, sabemos que esta persona ha sido procesada. Sabemos que esta mujer ha sido procesada, como dijo Job, seré probado y saldré limpio, purificado como el oro. Cuando nos estén triturando las pruebas, hermano, porque el Señor mismo al entrar en el Getsemaní, a esa prensa de aceite como aceituna de Dios, para ser triturado, mostrándole a él lo que le tocaba en la cruz y lo que le iba a pasar. Ahí él se volvió esa verdadera luz del mundo. Y si tú eres parte de ese aceite junto con él que representa el candelabro, fluyendo a través de ese candelabro. Por eso, dale gracias a Dios cuando te sientes con diferentes tipos de prueba, dolores insoportables, cosas incomprensibles que te pasan. Pero Dios te dice, es necesario que te machaquen, que te trituren, que no quede nada, para que salga ese aceite puro virgen y que sirva para el aceite del lugar santo. ¿Para que sirve el lugar santo? Es tu alma allí. Para que sean sanadas todas esas cosas, recuerdos, todas esas huellas que están del pasado sean borradas. Pero debes de aceptar también cuando te meten a las prensas para ser machacado, para ser triturado. La gente va a dar testimonio como cuando Ruth se le murió el esposo, se quedó con una carga de su suegra, tuvo que ir a trabajar y todo lo que sucedió, pero fue como una aceituna Ruth, triturada, machacada. Entonces cuando ella, ese aceite, la gente decía, esta mujer es de virtud, esta mujer viene y está trabajando para su
para alimentar a Noemí, a su suegra. Entonces, cuando nosotros nos están atravesando y nos están pasando por la prensa de aceite, no te resistas, no te resistas, porque serás para Dios aceite útil para alumbrar. Otra gente va a ver esa luz en ti, pero para darse esa luz, la gente va a decir, usted no sabe lo que ese vaso ha pasado. Usted no sabe por todas las cosas que ha pasado ese vaso. No solo lo han exprimido, sino que lo han machacado, lo han triturado en una forma que usted no sabe ni por qué todavía está en la iglesia. No sabe ni por qué todavía está entre nosotros. Pero nosotros, dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo. Pero pareciera que no alumbramos. Pareciéramos que somos luciérnagas. Y eso ya es decir mucho, porque la luciérnaga se alcanza a ver en lo oscuro. Pero ¿serás siquiera una luciérnaga de Dios? ¿Será que tus 2, 3 gotas de aceite puro machacado pueden sacar de ti o de mí? Porque el Señor en el Getsemaní, Él pudo haber dado la espalda y renunciar y retirarse y decir, yo hasta aquí llegué, yo hasta aquí aguanté, yo de aquí ya no paso. Y Él tuvo la opción porque Él mismo lo dijo. Si es posible que no beba yo esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Dónde te encuentras tú? ¿No te gusta que te pasen por la prensa de aceite? Pero Dios dice, si quieres que yo te use, voy a usar muchos métodos. Voy a usar muchos métodos para sacar lo que yo quiero de ti. Lo único que Dios quiere que nosotros cedamos y no nos opongamos a lo que Dios quiere obtener de nosotros. Yo quiero dejarte esta palabra de, si tú eres una aceituna machacada, virgen, que sirve en la iglesia para alumbrar. Que cuando tú entres a la congregación no se vea que traes oscuridad, que siempre hay una oscuridad o una sombra negra que siempre te está acompañando, sino que se te ve hasta el aura divina alrededor tuyo, que Dios no solo va contigo, sino que está en ti, porque eres una aceituna que se ha dejado procesar y que ha sido doloroso, pero para Dios este tipo de vasos, tipo de aceituna, del aceite machacado son preciosos. Puede llevar huellas y marcas de las cosas que te han sucedido en la vida. Pero Dios dice, supo aguantar. Y pasó por la prensa del aceite y fuiste molido, como dijo el Señor, como se dijo del Señor profetizado en Isaías, y fue molido. ¿Tú sabes lo que es meter el maíz en el molino? Es rico comerse una tortilla, pero pregúntale al maíz que los meten en un molino, o cuando en los viejos tiempos las abuelitas para hacer tortilla el maíz lo molían a pura piedra. A pura piedra. Por eso es que dice, dale gloria a Dios en todo. Y le gloria a Dios por lo que estoy viviendo, gloria a Dios por lo que estoy pasando.
pero quiero aportar un aceite puro, un aceite virgen, un aceite de aquellos que diga el Señor, como dijo David, no quiero darle a Dios algo que no me cueste. Que no se te vea a ti en la iglesia que tú eres en un vaso. Esa hermana, ese hermano no necesita, porque siempre todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. O sea, ¿no conoces desierto? No. Yo conocí un pastor que me dijo, yo no sé qué es desierto. Eso que dicen los hombres y las mujeres que están en un desierto. Yo no sé, usted hubiera visto por dónde lo pasaron. Ojalá que tú, yo llevo ya 40 años de ser triturado y machacado, 40 años. Y no sé cuánto más me faltan para que me sigan exprimiendo, machacando, para que pueda sacar Dios algo de que Él pueda decir si es que hay algo bueno en uno. Pero ese aceite que es para alumbrar. El Señor te bendiga en esta hora. Y no protestes, no protestes porque te tienen una prensa de aceite, pero para poner y para que alumbres en el templo a otros. Pastor Ricardo Torres desde San José, California. Amén y amén.